Bien, hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título: El arrepentimiento mejorará nuestra relación con Dios. Repito, el arrepentimiento mejorará nuestra relación con Dios. Este sermón lo he preparado para alcanzar el siguiente propósito: explicar que la Biblia describe el arrepentimiento como un profundo reconocimiento de nuestros pecados y la consiguiente tristeza que nos hace cambiar nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Ese es el propósito que persigo en el desarrollo de este tema sobre el arrepentimiento. La esencia, hermanos, la esencia del arrepentimiento es el cambio. Tomen en cuenta esto. La esencia, la columna vertebral, el espíritu y el propósito esencial del arrepentimiento es generar cambio. Dejar nuestra antigua forma de vivir para obedecer y servir a Dios. Esa es la clave del arrepentimiento. Ese es el objetivo que se propone alcanzar el arrepentimiento. Y repito, cambiar nuestro modo de vivir en la forma antigua y enderezar nuestro camino para obedecer y servir a Dios. Con eso en mente, quiero plantearles la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver la religión con la manera como vivimos? Es una pregunta bastante profunda. ¿Qué tiene que ver la religión con la forma, con la manera en que vivimos el diario vivir? Repito, si esta pregunta la planteamos y vemos el entorno mundial y social, para encontrar una respuesta, vemos el modo de vivir de la sociedad. Por la manera como la sociedad vive, la mayoría de las personas tendrían que responder a la pregunta: ¿qué tiene que ver la religión con la manera de vivir? La mayoría respondería: nada, absolutamente nada. La religión no tiene que ver nada con la manera de vivir de la sociedad. En nuestros días, millones y millones de personas asisten regularmente a diferentes cultos religiosos. Muchos de estos millones de hombres y mujeres hablan de un amor fraternal en Cristo. Vean bien, un amor fraternal en Cristo. Ese es su lenguaje. Sin embargo, ¿cuántos viven? ¿Cuántos viven en la forma que Jesucristo ordenó que vivieran? Vemos entonces que muchos hombres y mujeres lo honran de labios. Mas, ¿cuántos de ellos están dispuestos a poner por obra las cosas que Jesucristo enseñó? Viendo el entorno y en el contexto mundial y social, para muchos entonces, para muchas personas, la religión es algo superficial. Lo que le falta a esta mayoría de personas es un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo. Un arrepentimiento sincero de su modo de vivir. Y esto es lo que distingue al verdadero cristianismo del cristianismo tradicional. Entonces, ¿qué es para nosotros el arrepentimiento?
¿De dónde viene? ¿Qué significa? Y vamos a analizar esas preguntas encontrando las respuestas en la Biblia. El diccionario de la lengua española también aporta el significado de la palabra arrepentimiento y traduce: arrepentimiento es un pesar de haber hecho alguna cosa. Vean, el arrepentimiento es un pesar de haber hecho alguna cosa. Los diccionarios también mencionan que el arrepentimiento es sinónimo de remordimiento, de compunción. Bien, esto es lo que los diccionarios opinan. Pero la definición bíblica incluye esto, incluye remordimiento, incluye compunción y mucho más. Porque desde la perspectiva de la Biblia, el arrepentimiento, según Dios, significa dejar de pecar. Es sencillo y directo. El arrepentimiento significa dejar de pecar, sabiendo que el pecado es la infracción de la ley santa y justa de Dios. Desde el punto de vista de Dios, el arrepentimiento también se puede enfocar como dar media vuelta, cambiar la forma de vivir. Esa es la esencia del término. Repito, cambiar la forma de vivir. Pero esto no siempre es fácil. Para el ser humano no siempre es fácil decir lo siento, lo siento. A veces se expresa en una forma simple, pero más difícil aún es decir lo siento con sinceridad. Es bastante conflictivo. El arrepentimiento, según Dios, tiene que brotar del corazón, del interior de la persona. El arrepentimiento desde la perspectiva de Dios implica un cambio fundamental de mente y actitud. Un cambio de 180 grados. Hablando de un pueblo cargado de pecados, Dios dice a través del profeta Oseas, vamos a ir al profeta menor, Oseas, por favor, Oseas capítulo 7, versículos 14 y 16. Repito entonces, profeta Oseas, capítulo 7, versículos 14 al 16. Allí, en relación a un pueblo, repito, lleno de pecados en contra de Dios, se menciona la siguiente instrucción. Leo el versículo 7. Todos ellos, capítulo 7 de Oseas, repito la cita, y vamos a los versículos 14 al 16. Dice: y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Vean a este pueblo. Versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vean ese retrato de un pueblo cargado de pecados. Dios está reclamando, Dios está diciendo, no clamaron a mí con todo su corazón, que es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar, pero ese cambio debe surgir de lo más profundo del interior del ser humano.
El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo elegido por Dios, cometió varios errores y en muchas etapas de su historia vivieron una vida en contra de Dios. ¿Ya? Para el trigo y el mosto, dice la lectura, se congregaron. O sea, para comer y beber, para disfrutar de la vida, aún quebrantando la ley de Dios. ¿Sí? Y dice, no volvieron al Altísimo. Entonces no comprendían la situación nefasta de su vida. Al ver este ejemplo, podemos comentar que la gente aparenta que se vuelve a Dios arrepentida. Vean, apariencia. Vuelve a Dios arrepentida. Pero no lo hace de corazón, como lo leímos ahí en los versículos anteriores. Y aunque las personas sean sinceras, muchas de ellas no entienden en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Así, lo que el mundo llama arrepentimiento suele ser una atracción superficial, carente de profundidad, una atracción carente de sinceridad. Quiero aclarar este término, atracción, para que usted lo comprenda. Atracción es un remordimiento motivado por el temor al castigo. Repito, atracción es un remordimiento motivado por el temor al castigo. Entonces vean que la gente de la sociedad, del mundo, aparenta un arrepentimiento. ¿Cuál es el motivo, hermanos, por el cual debemos arrepentirnos? A partir del momento que nos convertimos en verdaderos cristianos. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿En qué consiste el arrepentimiento? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y en la Biblia encontramos la respuesta. ¿De qué me tengo que arrepentir? Sencillamente, del pecado. De los pecados que he cometido. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos la definición. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿De qué me tengo que arrepentir? Fue la pregunta. La respuesta, de mis pecados. ¿Pero qué es pecado? Primera de Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es, y ahí está la definición, pecado es la infracción de la ley. ¿De qué me tengo que arrepentir en una forma sincera y profunda delante de Dios? De mis pecados. Repito ahí. Así lo define Dios en su palabra. Por lo tanto, cada vez que quebrantamos, cada vez que desobedecemos alguno de los 10 mandamientos, alguno de los mandamientos de la ley santa, justa de Dios, estamos pecando. Transgredimos la ley, infringimos la ley. Y ante esa situación es preciso, es necesario que nos arrepintamos de ese pecado. Nadie, absolutamente nadie, queda excluido de pecado. No ha existido jamás un hombre, una mujer o un niño, con excepción de Jesucristo, que no haya desobedecido y quebrantado la ley de Dios. Vamos ahora a escuchar el consejo que el apóstol Pablo le da a los romanos en el capítulo 3, versículo 10 y 23.
Repito la cita para que ustedes la busquen también en sus Biblias. Romanos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 10 y luego vamos a pasar a leer el versículo 23. Venimos de lo anterior. No ha existido jamás hombre, mujer o niño que no haya quebrantado la ley de Dios, con excepción de Jesucristo. ¿Sí? Que no haya caído en desobediencia y en desacato a la ley de Dios. Ahora Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vamos ahora al versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos todos. Y en esa condición necesitamos que Dios genere en nosotros el arrepentimiento por ese quebrantamiento a su ley. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado crea una pared de división, nos aísla de Dios, nos separa de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, si permanecemos en pecado, estamos siendo destituidos de la opción de ser parte de la familia de Dios. Por tanto, cada persona, por lo que hemos leído, no hay justo ni aun uno, y todos pecaron. Esto nos hace reflexionar que cada persona en algún momento de su vida tiene que afrontar la necesidad de un verdadero arrepentimiento. En cualquier situación de su vida tiene la necesidad, repito, de profundizar, de buscar, de generar un verdadero arrepentimiento que muchas veces es doloroso. Es muy doloroso. Que requiere sinceridad, que requiere valentía para ir delante de Dios, pedir el perdón por el pecado cometido, confesar nuestros pecados delante de Él. Por lo tanto, entonces, hermanos, para convertirnos en cristianos auténticos, para convertirnos en cristianos verdaderos, tenemos que pedirle a Dios el Padre que está en los cielos. Vean la petición enfática. Pedirle a Dios que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados. Que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados. Que el sacrificio de la vida de Jesucristo sea aceptado en lugar de nuestra. ¿Para qué? Para que así podamos alejarnos del pecado. Y en consecuencia, alejar el castigo por nuestros pecados. Debe ser una petición sincera, de corazón, que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados, que el sacrificio de Jesucristo nos aleje de la maldad. Él pagó por nuestros pecados, pero necesita que generemos un arrepentimiento. Y al comentar sobre esto, nuestros pensamientos llegan inmediatamente a valorar el simbolismo de la ceremonia de la Pascua. Cuando tomamos la copita de vino como símbolo de la sangre de Jesucristo y comemos el pedazo de pan sin levadura como símbolo también del cuerpo de Jesucristo. Entonces, tenemos que comenzar a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a mirar la vida de una manera nueva, con un nuevo enfoque, con un enfoque diferente. Una vez llevado delante de Dios nuestros pecados, confesados nuestros pecados y estar generando el genuino arrepentimiento, ahora comenzamos a guardar los mandamientos, todos los 10 mandamientos, con fervor, con dedicación y con sinceridad. Hermanos, este tiempo de pandemia
¿Está evaluando Dios ese fervor, esa dedicación y esa sinceridad con la cual usted está guardando los mandamientos en su hogar con el apoyo de su familia? ¿Cómo se preparan para recibir el sábado? Tiene mucho que ver con fervor, con dedicación, con sinceridad y obediencia a Dios. Nos colocamos el mejor de los trajes que tengamos porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. A partir de ese momento, repito, entonces nosotros comenzamos a guardar los mandamientos con fervor, sinceridad y dedicación. Pero esto, guardar los mandamientos con fervor, sinceridad y dedicación, no es posible, desde luego, por nuestro propio esfuerzo. No es posible por nuestro propio esfuerzo que nosotros podamos generar un profundo aborrecimiento y rechazo al pecado. Esta actitud, este pensamiento debe de provenir de Dios y solo de Él. Estamos en Romanos, pasemos ahora al capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Vean la instrucción de Pablo a la iglesia en Roma. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vean entonces de dónde proviene el arrepentimiento, dónde se origina. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra propia intención, sino que el arrepentimiento viene de Dios. ¿O ignoráis que dice que su benignidad te guía al arrepentimiento? A esa etapa, a ese momento en el cual usted siente ese remordimiento por haber quebrantado la ley de Dios. Pero cuando usted se encuentra en ese momento crítico, es porque la benignidad de Dios está guiándonos al arrepentimiento. Por lo tanto, entendemos que es Dios el que nos ayuda a ver nuestra propia inmundicia. Es Dios el que nos coloca la lupa espiritual para poder ver nuestra miseria, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Es Dios, Él, quien nos abre el entendimiento, nos encamina, nos guía hacia el arrepentimiento genuino. La Biblia cita a muchos individuos, decenas de individuos que estarán en el reino de Dios, producto de su obediencia y sometimiento de su vida de pecado ante Dios, y pasan a una vida de obediencia, de fidelidad y de servicio. Podemos mencionar a Daniel, a Jeremías, a Nehemías, los profetas, a Pablo, a Juan, a muchos siervos de Dios que seguramente, con muchos miembros fieles que han muerto, estarán en el reino de Dios. Pero ellos encontraron la manera, encontraron el acceso de buscar al Creador del universo. Encontraron el camino para unirse al Creador de la vida, al Creador de todo lo que nos rodea. Y el ejemplo de estos personajes como David, Abraham, Lot, Noé, repito, los profetas, su ejemplo nos ayuda a ver cómo nosotros también podemos alcanzar la misma meta, que es estar en el reino de Dios. Hablando de estos personajes, todos ellos tenían en común
una característica que yo quiero que nos apropiemos de ella nosotros también. Si David, Abraham, Noé, Jeremías, Nehemías o Oseas estarán en el reino de Dios, Pablo, Juan, etcétera, Lucas, y repito, muchos miembros fieles que han muerto en obediencia a Dios, tenían una característica muy importante. Y esta característica quiero yo que hoy usted se apropie de ella. Todos estos personajes que la Biblia menciona, tan pronto se dieron cuenta que Dios estaba disgustado con ellos, que Dios estaba disgustado con el comportamiento de cada uno de ellos, se propusieron enmendar su situación. Y esa es una lección para nosotros hoy. Repito, al igual que los héroes de la fe, los campeones de la fe, una vez se dieron cuenta que Dios estaba disgustado con ellos, se propusieron enmendar sus errores. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. Si usted nota, si usted ve, que usted siente, si usted percibe que Dios está disgustado con su conducta, por favor, busque enmendar su error. Cambie su actitud, cambie el enfoque de su mente, cambie las actitudes negativas y sustitúyalas por obediencia, fidelidad y sinceridad. Entonces tenemos que entender, esa característica es importante. Si usted ve que Dios está disgustado con usted, cambie. Vaya delante de Él de rodillas, pídale perdón por su pecado, por su maldad, por sus ofensas a su ley y propóngase mejorar la situación espiritual con Él. ¿Cómo llama Dios a un individuo al arrepentimiento? Es importante también captarlo. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Cómo llama Dios a un individuo al arrepentimiento genuino? Mucha atención. Dios muchas veces utiliza las siguientes herramientas. Dios llama a muchos individuos de la siguiente manera. Dios permite a veces que usted tenga problemas económicos profundos. Dios utiliza los problemas económicos para llamar a la persona, para hacerlo reflexionar. ¿Por qué estoy así en esta situación económica? Repito, Dios permite problemas económicos. Y detrás de ese gran problema económico, Dios lo está llamando. Dios le está diciendo, considere su manera de administrar sus bienes. Dios tiene una ley financiera que se inicia con el diezmo. Dios está permitiendo a través de un problema financiero llamar la atención para que usted se arrepienta de la manera incorrecta en que está manejando sus recursos económicos. Usted no tiene como socio único a Dios. Usted prescinde de Él. Y Dios permite a través de problemas económicos que usted reflexione. Otras veces, Dios permite que usted tenga problemas familiares, problemas conyugales. En otras opciones, Dios permite también que nosotros tengamos problemas de salud, enfermedades, otras situaciones graves. ¿Para qué? ¿Para qué permite Dios esto? Para que comprendamos, hermanos, cuánto necesitamos nosotros a Dios en esa situación. Si hay problemas económicos, si hay problemas familiares, si hay problemas de relación interpersonal, si hay problemas de salud, Dios nos está diciendo, comprendan
Yo puedo ayudarlos. Comprendan, ustedes me necesitan para resolver esa situación crítica. Estas tribulaciones, aunque usted no pueda digerirlo en este momento, problemas económicos, problemas de familia, problemas de enfermedad, crisis en relaciones sociales, otros momentos críticos de su vida, todos estos constituyen pruebas del amor de Dios hacia nosotros. Pero es difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que yo ante esta enfermedad casi mortal esté recibiendo un acto de amor de parte de Dios? Repito, estas tribulaciones son pruebas del amor que el Padre tiene por cada uno de los que Él llama al arrepentimiento. Y lo quiero confirmar leyendo la cita de Hebreos 12. Vamos allá. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Cómo llama Dios al arrepentimiento? ¿Qué medios utiliza? Muchas veces Dios utiliza problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas de enfermedad, problemas de relaciones interpersonales, con el propósito de comprender que en ese momento de crisis usted y yo necesitamos urgentemente a Dios. Hebreos 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Vean qué bueno. Dios utiliza el problema económico para disciplinarme. Dios utiliza el problema familiar para aplicar su disciplina, su corrección. Es un acto de amor entonces. Repito, porque el Señor al que ama disciplina. Y vean ahora, azota. El azote es doloroso, hermanos. Y azota, dice allí, a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Se dan cuenta cómo llama Dios al arrepentimiento? Utilizando estas vías dolorosas, difíciles de entender, pero es un acto de amor. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es comprensible. Por lo tanto, en vez de tratar de luchar, en vez de luchar con estos problemas, con nuestros propios recursos, en vez de querer resolver nuestros problemas familiares desde nuestra propia perspectiva y opinión humana, debemos aprender la lección que Dios nos está enseñando. ¿Cuál es esa lección? A través de esas pruebas, tenemos que empezar a buscar a Dios. Buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios día y noche. Buscad al Eterno en tanto pueda ser hallado, dice la Biblia. Llamadle en tanto está cercano. Vean entonces qué lecciones importantes tenemos que aprender. Tenemos que aprender a buscar a Dios. Porque entendemos que Dios no necesita nada de nosotros, sino que todo a la inversa, somos nosotros los que necesitamos todo de Él. Y esta es una lección que todo cristiano tiene que aprender. ¿Sí? La dependencia de nuestra vida de Dios. Tenemos que aprender.
Buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. ¿Y cómo buscamos a Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo buscamos a Dios si no estudiamos? ¿Estamos buscando a Dios sin oración? ¿Estamos buscando a Dios en el foco social? ¿En las tradiciones? ¿En las influencias? Nosotros necesitamos a Dios. Desde esta perspectiva, Dios inspiró a Daniel a escribir las siguientes instrucciones para que veamos nosotros la reacción que él tuvo ante un caso similar, ante un problema y una dificultad. Inspirado por el Espíritu Santo, Daniel escribió, libro de Daniel, Daniel capítulo 9, ahora, Daniel capítulo 9, repito, y vamos a leer allí el versículo 3. Daniel 9, 3. Estamos ya en Daniel capítulo 9, versículo 3. Vean la experiencia que él tuvo. Y volví mi rostro al Eterno. Repito, volví mi rostro a Dios el Señor. Vean, buscándole. ¿Cómo? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la técnica, la forma en la cual debemos de buscar a Dios? Buscándole en oración. Primer aspecto. En ruego. Segunda actitud de Daniel. Tercera, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Arrepentimiento y humildad. Vean los accesos en ese buscar a Dios. La experiencia de Daniel es para nosotros un ejemplo que fortifica nuestra relación. Y volví mi rostro a Dios. Vean esa metáfora. Lo busqué a través de la oración, rogándole su intercesión, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Este es el ejemplo vívido de Daniel. La vida que él tuvo, la experiencia por la cual él pasó, y quedó esta escritura para inspirarnos, para ayudarnos a que nosotros también busquemos a Dios en oración, lo busquemos en ruegos, ¿sí? En clamor, en ese momento de angustia, cuando la enfermedad está dentro de nosotros, cuando no vemos más allá del presente. Un ejemplo más que está en la Biblia para motivarnos también a buscar a Dios es el de Nehemías. Este ejemplo ha quedado consignado para nosotros. Sucede que cuando Nehemías descubrió, vean, que su nación no era el problema de él, sino que Nehemías ahora advierte que el pueblo, que su nación, que había regresado a Palestina a cumplir una misión, toda esta nación estaba en un estado de aflicción y reproche, en un estado de pecado, de desobediencia. Cuando Nehemías advierte esto en su nación, en su pueblo, vean cómo actuó. Vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 1 y 4. Repito entonces, Nehemías, capítulo 1, el principio de ahí. Capítulo 1, versículo 4. Vean la reacción que él tuvo. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré. Vean la actitud para buscar a Dios. Repito, cuando oí estas palabras, me senté, analicé, reflexioné y lloré. Derramó su alma, lloró. ¿Qué más hizo? E hice duelo por algunos días.
La aflicción era dura, era difícil poder entender que un pueblo al cual Dios había llamado estaba en completa rebeldía y rechazo a sus instrucciones. Hice duelo por algunos días y ayuné. Vean los recursos. Y oré delante de Dios de los cielos. Allí están las estrategias del verdadero cristiano. Estos ejemplos han quedado allí para ejemplo, para guía, para inspiración de nosotros. Recuerden, cuando advertimos que Dios está disgustado con nosotros en lo individual, o con nuestra familia como el grupo, o con nuestra iglesia como grupo, o con nuestra nación en este caso, entonces ¿qué? Tenemos que buscar a Dios en esa situación crítica. Este pueblo había vuelto a Palestina, pero habían confundido las instrucciones, habían desobedecido la ley de Dios, y cuando él vio esos resultados, tomó las siguientes posturas. Me senté, reflexioné, lloré, tomé por duelo muchos días, ayuné, oré a Dios buscando la respuesta. Ayúdanos a resolver el problema. David y Nehemías, lo primero que hicieron en ambos casos fue buscar a Dios. Buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Buscar a Dios. Pero David y Nehemías, si ustedes advierten en estos dos ejemplos que ya hemos leído, Nehemías no lo hizo en una forma tibia. Buscar a Dios a medias. No, él lo buscó enteramente, con un corazón sincero. No lo hizo con tibieza. No buscó a Dios a medias. No buscó a Dios con indiferencia. Nehemías buscó a Dios con fervor, con sinceridad y con obediencia. Fervor, sinceridad, y buscó a Dios de todo corazón, pidiendo su apoyo, su ayuda en esos momentos críticos. Nehemías se propuso buscar a Dios de todo corazón. Nehemías, al igual que usted y yo, nos debemos de proponer acercarnos a Dios y descubrir cuál es la voluntad divina por medio de la oración y el ayuno. Ahí están los recursos. ¿Por qué los descuidamos? ¿Por qué caemos en negligencia? Si vemos que Dios está disgustado con nosotros, producto de estar pecando, tenemos las herramientas a nuestra disposición. Debemos buscarlo con fervor, pidiendo perdón por el pecado. Buscarlo con un corazón sincero, no a medias, ¿sí? Sino con un corazón sincero. Vemos entonces en estos dos ejemplos de Daniel y Nehemías que ambos anhelaban conocer cuál es la voluntad de Dios. Ambos estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para acercarse a Dios. Y como consecuencia de ello, recibir su perdón. Estuvieron dispuestos a prescindir de agua. Estuvieron dispuestos a prescindir de alimentos para demostrarle a Dios su sincero deseo de conocer sus caminos, de acercarse a Él. Por los ejemplos que estamos viendo, podemos inferir si Daniel, si Nehemías, si Abraham, si David y todos los héroes del Antiguo Testamento, súmenle los héroes del Nuevo Testamento, si ellos vivieran, seguramente serían auténticos cristianos. Hoy
Las súplicas fervorosas elevadas a Dios le muestran que hablamos en serio. Cuando usted suplica, cuando usted le pide a Dios el perdón de todo corazón, Dios lo toma muy en serio. Dios no quiere que usted se arrepienta en forma pasajera. Dios no quiere un arrepentimiento fugaz, quizás suscitado por una emoción o quizá por presiones de alguien en especial que nos rodea. ¿Por qué? Porque la salvación es un asunto muy personal. La salvación es una relación entre usted y Dios, pero tenemos que ceñirnos a las condiciones que Dios establece. Dios nos ofrece salvación, pero la salvación es condicionada, bajo ciertas condiciones que tenemos que cumplir, y una de ellas es guardar los mandamientos de Dios. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, dijo en Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la relación con Dios está interrumpida. En tiempos del antiguo Israel, Dios le dijo al rey Salomón exactamente qué pasos tenía que seguir cuando Dios estuviera disgustado con él o con el pueblo. Y yo quiero recordarles esos pasos a ustedes. Repito entonces, cuando Salomón, en tiempos del antiguo Israel, estaba al frente de este pueblo, Dios le dictó paso a paso qué instancias iba a llevar cuando Dios estuviera disgustado, ya con él como persona individual o con la nación. Y vamos a ver ese ejemplo para asimilarlo. Por un momento, vamos a entender. Usted sabe que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto lo leemos en Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, los pasos que le indicó a Salomón en tiempo antiguo son los mismos pasos que debemos tomar nosotros al advertir que Dios está disgustado con nosotros por estar viviendo una vida de pecado. ¿Estamos bien? Entonces hoy, si aplicamos nosotros estos principios en nuestra vida, Dios responderá a nuestras oraciones. Dios acudirá en nuestro socorro. Dios será el abrigo. Dios será la sombra de protección. Pero tenemos que captarlo. Vamos a leer las instrucciones con mucha mesura, entendimiento y bastante tiempo para analizar. Segunda carta Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14. Aquí están los principios, aquí están los pasos que Dios le dio a Salomón para poder restablecer la correcta relación individual con Dios o de toda una nación con Dios, y que hoy nosotros las debemos de asimilar en lo personal y como iglesia también. Leamos esta descripción del arrepentimiento. Aquí, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14. Dice: y apareció el Eterno a Salomón de noche. Los invito a que quiten ahora por un momento el nombre Salomón y que coloquen el propio, sus dos nombres, sus dos apellidos, sean niños, jóvenes o adultos. Y entonces entendería yo: y apareció el Eterno a José Israel, Robledo, de noche, y le dijo:
yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Nuestro cuerpo, ¿o ignoramos que nuestro cuerpo es el templo de Dios? Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, llámese pandemia COVID-19. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare Jorge, Manuel, Víctor, Mario, Telma, Noemí, cualquier nombre de miembros de la iglesia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, vean los pasos, humillación, oración, y luego dice, y buscaren mi rostro. ¿Cómo? Leyendo, estudiando, orando, ayunando, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Digo, se arrepintieren de sus malos caminos. Un arrepentimiento genuino, auténtico. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pasos, procedimientos, principios que nosotros tenemos que asimilar para restablecer la correcta relación de Dios, buscar a Dios. Si se humillare mi pueblo, es una petición, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, ¿quién no ha pecado? Si leímos anteriormente, todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que necesitamos constantemente de arrepentimiento? No es una etapa que hicimos antes del bautismo y allá nos olvidamos. El arrepentimiento es constante, porque constantemente también le fallamos a Dios. Dios dice, si yo los pongo a prueba, si cierro los cielos y no va a haber lluvia, si mando langostas, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, pero luego dice, si se humillare reconociendo que necesita confesar sus pecados delante de Dios, entonces oiré. Y si buscaren mi rostro, estudio, ayuno, meditación, y se convirtieren de sus malos caminos, dejar de transgredir la ley de Dios, en esa condición, así dice Dios, entonces yo oiré desde el cielo su clamor, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hablando como nación. Vean qué importante es en el tema del arrepentimiento reconocer nuestros pecados delante de Dios. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos que nos motivan, que nos instan, que nos invitan a obedecer a Dios. Si leemos los ejemplos de los siervos de Dios que aparecen en la Biblia, veremos que ellos tenían una característica, reconocían abiertamente sus pecados y sus faltas. Y eso tenemos que hacer nosotros. Es un gran paso, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, reconocer y entender que Dios está disgustado con nosotros por nuestros malos comportamientos, por nuestras malas conductas, por quebrantar su santa ley. Pero se necesita mucho valor, se necesita mucha franqueza para decir, Padre, perdona mis pecados.
mucho valor para poder decir lo que David fue inspirado a escribir en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Vamos allá, Salmos 139, versículos 23 y 24. Repito, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Siguiendo los ejemplos de estos líderes y héroes de la fe, campeones de la fe también, se requiere de mucho valor poder decir lo que David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió en Salmo 139, versículos 23 y 24. Este fue un eslogan de uno de los campamentos de jóvenes recientes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vean qué fortaleza, qué valor para pedir esto en oración delante de Dios cuando estamos pecando. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, los pensamientos más íntimos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué petición más, pero más excelente. Requiere mucho valor pedirle a Dios que nos examine pensamiento tras pensamiento, conducta tras conducta, ¿sí? Comportamiento tras comportamiento, todos los días. Examíname, oh Dios, examíname. Bueno, y cuando usted visita al médico, él le hace un examen general. Vamos a ver cómo están sus signos vitales. Le van a tomar la presión. 120/80, excelente presión. Pero ¿qué si tiene 60/30? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, los pensamientos, ¿sí?, que se generan en la mente. Pruébame. ¿Pedir eso? Pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Qué valor, qué determinación poder apropiarnos de estas palabras en los momentos en que se esté generando este verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, si nosotros verdaderamente estamos buscando a Dios, esta es la actitud que debemos reflejar. Si usted está buscando a Dios de todo corazón, debe de incluir en sus oraciones diarias: examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos, ¿sí? Indica cuáles son mis debilidades, indica cuáles son mis fortalezas, apóyame, perdóname. Reconoceremos con mucha franqueza, con mucha sinceridad nuestros pecados y suplicaremos a Dios que nos muestre el camino. En Salmo 119, 172 también se lee: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios está allí enfocando la ruta correcta. El problema es que nosotros tomamos el atajo, nos desviamos del camino verdadero. ¿Ya? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Con este concepto, Jeremías también indicó. Jeremías capítulo 10 ahora, analizando la naturaleza humana, analizando lo vulnerable que es el ser humano, con la influencia de Satanás y de su propia naturaleza, Jeremías nos escribe en el capítulo 10, versículos 23 y 24,
lo siguiente: conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino, no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y vean la petición. Cuando estamos en esa ambivalencia, reconocer que nuestra naturaleza humana es frágil, es débil, y que muchas veces pecamos, caemos en la prueba, en la tentación. Ahora dice 24, castígame, oh Eterno. ¿Recuerdan que leímos que Dios al que ama castiga? Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige. Ahora Jeremías dice, castígame, oh Eterno, mas con juicio, con mesura, con bondad, con benignidad, no con tu furor, para que no me aniquiles. Castígame, oh Eterno. Pero vean, el ser humano, frágil totalmente. Una vez que aprendemos esta lección, que busquemos a Dios de todo corazón, que volvamos la mirada a Dios y a sus caminos, que le pidamos que Él nos enseñe a vivir y a cambiar nuestra vida de pecado por una vida justa, estaremos dando el primero de los pasos hacia el verdadero arrepentimiento. Vean qué importante. Los pasos son sencillos. Los pasos para buscar y encontrar a Dios son sencillos. Sin embargo, por ser sencillos, no es nada fácil entregarnos completamente a reconocer nuestras faltas y pedirle a Dios perdón con toda sinceridad. Repito, los pasos son sencillos. Un ABC. Vean los pasos. Primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados. ¿Ven? Es sencillo. Reconocer nuestras faltas. Paso número 2. Para tener una mejor relación con Dios, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados con sinceridad. 2 pasos sencillos. ¿Sí? Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, y número 2, pedirle a Dios perdón. Padre, he pecado contra ti, he pecado en contra de tu ley, he quebrantado tu ley, perdóname y dame el arrepentimiento genuino para buscar tu camino, para encaminar mis pies por el sendero correcto. En esta situación, encontramos que muchas personas dicen que están arrepentidas. ¿Por qué? Porque profesan el cristianismo. Pero dentro de ese concepto, no abandonan su estilo de vida de pecado. No abandonan los caminos del pecado. Entonces, uno de los pasos importantes para llegar al arrepentimiento genuino es distinguir entre la atricción, este término, atricción, que significa el remordimiento motivado por el castigo, remordimiento motivado por el temor al castigo. Vamos a diferenciar la atricción de la verdadera decisión de no pecar más. Hay que diferenciar esas dos cosas. La atricción diferenciada de la verdadera decisión, no peco más, porque el Espíritu de Dios me apoya, porque Él me ayudará a salir de esto. Es así que millones y millones de personas que dicen pertenecer a alguna iglesia, ellos proclaman a grandes voces su adhesión a Cristo. Y estas personas dan testimonio para Cristo. En voz alta, dan testimonio para Cristo. Pero,
no muestran los frutos del arrepentimiento genuino. Usted puede muy bien gritar: yo soy testigo de que Cristo me ha salvado, dar testimonio para Cristo, pero no dan los frutos del arrepentimiento genuino. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos del arrepentimiento? Vamos a entenderlos en esta mañana. Los frutos del arrepentimiento. Este tema del arrepentimiento en el Nuevo Testamento lo predicó Juan el Bautista. Juan el Bautista en su misión fue por toda la región contigua, dice la Biblia, al Jordán, y Juan el Bautista iba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de sus pecados. Cuando las multitudes escuchaban a Juan el Bautista, las multitudes lo seguían y le pedían ser bautizados. Pero Juan se negó a bautizar a todos porque no todos entendían el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer parte de esta misión de Juan el Bautista registrada en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3 versículos 7 y 8. Repito, Lucas capítulo 3 versículos 7 y 8. 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Vean la respuesta de Juan. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Quiero resaltar el versículo 8 en su primera parte. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entendemos que el arrepentimiento es cambiar. Entendemos que el arrepentimiento es dejar de pecar. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos cuáles son los frutos del arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Habrá algunos? Claro que sí. ¿Cuáles son? Vean, Lucas capítulo 3, ahí mismo, versículo 11 al 14. Veamos, por favor, con mucha atención, cuáles son esos frutos del arrepentimiento. Si arrepentimiento es cambiar, vean ahora los frutos que debe de producir. Versículo 11. Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Este es un fruto del arrepentimiento. Compartir. ¿Sí? Ese es un fruto del arrepentimiento. Tiene que ver con cambiar la manera de vivir. Respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ese es un fruto del arrepentimiento. Sigo en la lectura. El que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene que comer, dé al que no tiene que comer. Ese es otro fruto del arrepentimiento. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, esto es a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Vean la pregunta. ¿Entendían que había que hacer algo? Sí, cambiar su estilo de vida, cambiar su manera de vivir. ¿Qué haremos? Y les dijo: como eran publicanos, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Vean la profesión. Y les dijo:
No hagáis extorsión, dejen de extorsionar, cambien de conducta. ¿Se dan cuenta de los frutos del arrepentimiento? ¿Qué haremos? Dejen de extorsionar a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Se entendió qué son los frutos del arrepentimiento, hermanos? Si usted tiene una actitud mezquina, deje de tener esa actitud mezquina. ¿Sí? Comparta. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene bastante de comer, comparta con el que no tiene de qué comer. Estos son frutos del Espíritu Santo que producen los frutos del arrepentimiento. Versículos 20 y 21, ahí mismo. Vamos ahí. 20, 21. Vamos a ir, estábamos en Lucas, vamos a Marcos 7, 20, 21, por favor. Marcos 7, 20, 21. Regresemos unas páginas. Marcos capítulo 7. Es bueno comprender esto de los frutos del arrepentimiento porque a veces son temas un poquito oscuros. 7, 20, 21. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos entonces reconociendo cuáles son los frutos del arrepentimiento. Si tengo pensamientos de fornicación, cambie esos pensamientos. Si hay pensamientos de avaricia, cambie esos pensamientos por compartir los frutos del arrepentimiento. En conclusión, estos frutos piden exactamente cambiar. Lo que persiguen es cambio, cambio y cambio, todo el tiempo. Dios, hermanos, no quiere un sentimiento de atracción. Recuerden el término. Atracción es el temor motivado por el castigo. No le basta a Dios ver nuestro nombre escrito en el libro de una iglesia, en el libro de registros. No le basta con ver nuestro nombre inscrito como miembros de la iglesia. Lo que verdaderamente Dios quiere y lo que nosotros debemos llegar a anhelar es que reconozcamos sinceramente nuestros pecados, que pidamos perdón por ellos y que Dios aplique por medio del sacrificio de Jesucristo y que nos pueda cambiar. Dios sí desea que nosotros digamos lo lamento, pero que lo digamos de corazón, que lo digamos con verdad. Y también Dios quiere que dejemos de acarrearnos dolor y penas por quebrantar sus santas leyes. Dios quiere que deseemos andar por sus caminos de vida, los cuales nos llevarán a vivir una vida de felicidad. Porque en Juan 10:10 Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En conclusión, hermanos, el verdadero arrepentimiento proviene de Dios. Es un don de Dios. El verdadero arrepentimiento es un milagro de Dios en el ser humano. Proviene de Dios, cambiando el estilo de vida de cada uno de nosotros. Dedicándonos a obedecer a Dios, a seguir sus caminos
que nos conducirán al reino de Dios.